Bien, buenas tardes, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarme a esta última sesión de Open Class. Una disculpa, pues vamos a estar escuchando un poco de ruido, pero espero que podamos o que me escuchen para ir tomando nuestra sesión. Pues como les mencionaba, hoy es nuestra última sesión de Open Class. Este es nuestro espacio abierto de aprendizaje y ya estamos en nuestra octava sesión. Antes de cualquier cosa, pues a todos aquellos que han tenido la oportunidad de revisar, de entrar y de escuchar la sesión, quiero felicitarles, también quiero animarles para que sigan estudiando, para que no dejen de realizar sus actividades. Recuerden que pues ahorita ya no hay extensiones para la entrega de actividades, que la sugerencia es que a partir del día miércoles o el jueves ustedes revisen su portafolio de evidencias en donde podrán revisar sus calificaciones. La sugerencia es que tomen una impresión de pantalla por si quisieran revisar alguna de las calificaciones que tienen colocadas. Recuerden que todo el trabajo que nosotros vamos realizando en cuanto a su evaluación, pues se aplica el día lunes y el día martes y que tienen hasta el domingo a las 11:59 de la noche para la entrega de su proyecto integrador y para colocar sus participaciones en el foro. Entonces, la clase anterior o la sesión anterior, el miércoles revisamos de qué trataba el trabajo de proyecto integrador y hoy vamos a platicar de las características que tiene un foro de integración y por qué es importante que ustedes sigan las indicaciones. Recuerden que el foro de integración también tiene una rúbrica y que esta rúbrica tiene una serie de indicaciones que es importante que también ustedes las conozcan. Bueno, pues en esta octava sesión les doy la bienvenida. Me da mucho gusto nuevamente que me acompañen y el propósito pues será que nosotros revisemos, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos que deben de seguir para generar una buena aportación en el foro? ¿Cómo es que debo de escribir mis aportaciones? ¿Cómo debo de seguir las indicaciones que se dan? Y los aprendizajes esperados al respecto de los foros. Conforme ustedes vayan avanzando en los demás módulos, los foros cada vez van a implicar mayor participación, mayor desarrollo en cuanto a la redacción por parte de ustedes. Entonces es importante que desde ahorita ustedes vayan adquiriendo pues estas habilidades que les menciono al respecto de qué hacer y cómo hacer en los foros. Si hubiera alguna duda, pues pueden escribirme a través del mensajero, con todo gusto estoy atenta. Recuerden que pues ya nada más nos queda el día de hoy, viernes, sábado y domingo, para cerrar el módulo. Hemos terminado ya el trabajo de 4 semanas y bueno, pues con esto daremos por terminado todos los aprendizajes que han obtenido. Y bueno, pues vamos a, si hubiera la oportunidad de abrir el diálogo, o si hubiera algún participante, y daremos nuestras conclusiones. ¿Cuál es el propósito de este foro de integración? Bueno, pues antes que cualquier cosa, el foro de integración también lo que busca es el desarrollar habilidades relacionadas con la redacción y con la colaboración respecto a lo que otros compañeros anotan sobre sus respuestas. Y tenemos un tema detonador que tiene que ver con todo lo que revisamos en el módulo. Y recuerden que esto está relacionado o implicado con cuestiones orientadas hacia las ciencias naturales y hacia las ciencias sociales y a verlo todo desde una perspectiva mucho más amplia
en donde con esa perspectiva más amplia podemos revisar un fenómeno y ese fenómeno verlo desde el punto de vista de las ciencias sociales o bien desde el punto de vista de las ciencias naturales. En este caso, el problema o la situación que estamos revisando, pues tiene que ver con una cuestión relacionada hacia la historia. Y en este caso, ¿verdad? Nos toca aprender o revisar un poco sobre lo que ocurrió con los mayas y el lugar en donde ellos estuvieron viviendo. Se cree o se piensa, porque muchos investigadores se han dado a la tarea de analizar cuál fue la razón por la que estas ciudades mayas fueron abandonadas. No se tiene una huella concreta, hay historiadores, hay antropólogos, hay personas o científicos de muchas áreas, de muchas disciplinas, que han tratado de investigar, pues, cuál fue la razón por la que los mayas abandonaron sus ciudades. Y la pregunta que se plantea es esa, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas de la sequía en las zonas mayas que provocan el abandono de dichas ciudades? Y aquí lo más importante es precisamente que veamos o identifiquemos cómo de los conocimientos que nosotros tenemos de lo que sabemos o hemos escuchado, podamos dar un primer referente y después al acercarnos a las lecturas que ustedes van a realizar, ustedes tengan pues un mayor contexto para poder entender y dar una respuesta a esta pregunta. Esto no quiere decir que lo revisado sea pues la última palabra o la única propuesta o forma desde la cual podamos dar respuesta. De hecho, se trata de esto precisamente, que veamos cómo pues muchas veces lo que tenemos, ¿verdad? No realmente puede ser que no nos dé una respuesta y sigamos quedándonos con las dudas. Entonces, el foro de integración trata de cuestiones, de fenómenos naturales, pero también que en la historia hoy en día pues son situaciones que han sido estudiadas y que han sido tratadas de entender. Al paso de los años, pues nosotros vamos a ver cómo la historia nos ayuda a comprender todo lo que nos ocurre hoy en la actualidad. Por ahí dicen que la persona que no reconoce su historia, pues es una persona que no tiene como un antecedente, no ha comprendido muy bien lo que ocurre en su mundo actual. Y también que muchas veces repetimos muchas de las cosas que en el pasado han sucedido y es porque no hemos leído, no hemos visto, no hemos aprendido de esas experiencias. Entonces, la intención, además de que ustedes revisen, es que interactúen con sus compañeros, que vean y que analicen las respuestas que otros dan, porque puede ser que alguien, ¿verdad? Pues haya encontrado información que aporte a estos datos que son interesantes. Y bueno, pues aquí la intención es que nosotros podamos describir y comentar críticamente las diferentes versiones sobre un acontecimiento histórico, identificando a los actores involucrados, a sus acciones y también aclarando cómo son reconstruidos desde distintas posturas. Entonces, recuerden que cada uno de nosotros, que cada persona da su propia versión de la realidad y a partir de ello es como todos podemos comprender o entender qué es lo que está sucediendo. Cada persona vivimos de forma diferente las situaciones y las interpretamos y las explicamos de forma diferente. Eso no significa que esté mal, al contrario, con eso se puede construir o se puede llegar a un resultado o a algo que nos dé luz acerca de algo que ya ocurrió y que, bueno, pues necesitamos saber, porque imagínense que llegara ahí a vivir una nueva civilización
y que a lo mejor, ¿verdad? Esas personas pues puedan pasar por lo mismo que pasó esa cultura y en un momento dado pues ellos decidan, ¿verdad? Irse porque ocurre una sequía, porque ocurren otros fenómenos naturales. Entonces, todo lo que se descubre tiene una utilidad, sirve para algo, ¿sí? Entonces, ¿qué temas son específicamente los que vamos a estar trabajando en este foro? Vamos a volver a trabajar o a retomar, pues, esta cuestión de la ciencia. Siempre nos va a estar acompañando la ciencia porque es aquella que sustenta. No podemos dar una explicación solamente con el referente de yo creo, yo imagino, yo pienso, sino vamos a dar una explicación, una justificación desde un sustento. Y la pregunta que nos acompaña en el foro es, ¿qué fue lo que destruyó a la civilización maya? Entonces, importante participar en el foro y vamos a ir revisando de qué van, ¿sí? Las participaciones y por qué es importante que ustedes pues entiendan cómo es que se construyen las participaciones en todos los espacios. Entonces, voy a entrar voy a compartir con ustedes nuestra plataforma de la prepa en línea, ¿sí? Y vamos a ver que aquí está nuestro foro de integración. Nos habla de los fenómenos naturales en la historia y vamos a tener, ¿sí? Que muchas veces ocurren situaciones que están relacionadas con las cuestiones ambientales y que por eso muchas civilizaciones pues a veces se destruyen o de plano deciden emigrar de los lugares en donde se asentaron o donde decidieron quedarse. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, para participar en el foro, recuerden que siempre es muy importante detenernos a leer qué es lo que dicen y cómo nos lo están diciendo. Entonces, la primera participación que se tenía que realizar es la siguiente. Dice, en tu primera aportación, con base en lo que conoces sobre el tema, responde a la pregunta, ¿qué es lo que sabes sobre el abandono de las ciudades mayas? Nuevamente, si ustedes se fijan, durante todo el módulo estuvimos trabajando esta cuestión de partir de los conocimientos previos que ustedes tienen sobre un tema. ¿Por qué? Porque esta es la base para que podamos construir un nuevo conocimiento o aprender cosas nuevas. Y entonces, la respuesta aquí va a ser totalmente libre, no es necesario que investigue nada. Y aquí simplemente podemos decir, bueno, he escuchado algunas cosas o en la materia que llevé en la secundaria, más o menos me platicaron de algo o me enteré porque vi un video o puede ser simplemente que diga, no conozco nada o no sabía nada acerca de esta situación. Eso tuvo que haber sido elaborado, generado durante la semana. Recuerden que las participaciones en el foro son mínimo 5, pero esas 5 participaciones que tienen que colocar tienen que ser en diferentes días. No pueden ser en el mismo día porque la lógica o la organización de la actividad pues tiene esta estructura. La intención es que ustedes vayan leyendo la aportación de sus compañeros y los comentarios y conforme a ello ustedes vayan construyendo un criterio o un referente al respecto del tema. En la pregunta 2 dice, en tu segunda aportación responde a la pregunta, ¿qué afectaciones causa la sequía en un ecosistema? Recuerda colocar tus fuentes de consulta. Y bueno, las fuentes de consulta que tienen que colocar son estos dos datos, dos referencias que tenemos aquí. La primera se llama la decadencia de los mayas, se debió al cambio climático, y la segunda es la caída de los mayas. Ellos mismos la ocasionaron. La sugerencia es que a esta información, esta bibliografía que está colocada aquí,
ustedes le agreguen por favor los datos del autor. Está incompleto. No significa que esté mal, pero aquí no está colocada como una bibliografía. Ustedes sí lo van a colocar como una bibliografía y lo que le faltaría pues serían los datos de los autores. Recuerden que tendremos que poner primero el apellido, el nombre, y entonces sí viene todo el título y viene la liga, ¿verdad? De cada una de estas lecturas. Entonces, para poder responder a esta segunda aportación, ustedes tuvieron que haber leído estos dos documentos y anotar, bueno, del primer texto que se llama La decadencia de los mayas, se señala que las afectaciones que causan la sequía del ecosistema son, y del segundo texto que se llama La caída de los mayas, las afectaciones que causan la sequía son, ¿sí? Entonces, con eso vamos a responder la segunda pregunta. Ya que ustedes hayan terminado y que hayan aplicado esos conocimientos, estamos hablando del segundo día de aportación. Ahora sí, pasemos al siguiente día en donde podemos anotar nuestra aportación. Dice, con base en los textos anteriores, en tu tercera participación indica cuál es tu postura respecto a esa situación y por qué. Entonces, si ustedes recuerdan también durante todo el módulo estuvimos trabajando o estuvimos revisando lo que significa la postura del autor. La postura en este caso no es del autor, sino es lo que tú piensas al respecto de estos dos textos que leíste y tú qué opinas sobre las afectaciones. Aquí se vale señalar y decir, bueno, yo considero que el primer texto, el de la decadencia de los mayas, pues tiene mayor razón o explica mejor la información o nos dice mejor cuáles fueron las causas. O a lo mejor puede ser que para ustedes ambos textos den los datos suficientes para explicar qué fue lo que pasó. Y el hecho de explicar el por qué, pues desde el momento en que nosotros estamos señalando qué fue lo que aportó cada uno de estos textos, estamos dando respuesta a esta pregunta del por qué. Ya que hayan terminado, al siguiente día, nuestra cuarta aportación es la siguiente. Dice, lee los comentarios de tus compañeros y en tu cuarta participación comparte tu opinión, por lo menos a uno de ellos. Puedes hacerles preguntas, retroalimentarlos o dar tu opinión a favor o en contra. En caso de que alguien comente tu participación, reflexiona y responde con base en las normas de la comunicación de etiqueta. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí podemos retomar la aportación de uno de los compañeros y señalar, respecto a tu aportación, me parece que podrías agregar, considero que esto que tú pones como punto principal o razones por las cuales encuentras las afectaciones, pues no coincido contigo, siempre siendo muy respetuosos. Acuérdense que las reglas de la etiqueta son el dirigirnos hacia los compañeros con mucho respeto, no escribir en mayúsculas todo, el no atacar o el no referir a la persona, sino lo que estamos nosotros revisando o evaluando de las aportaciones de nuestros compañeros son exactamente las respuestas, no es al compañero. Entonces ahí es donde debemos de tener mucho cuidado en la redacción y señalar, bueno, de la aportación que tú elaboraste, te comento o te sugiero o te recomiendo que, ¿sí? Entonces, esa es la forma respetuosa, esa es la forma en la cual nosotros vamos a retomar la aportación de uno de nuestros compañeros. Y de ahí también la relación o la importancia que tiene que leas lo que tus compañeros han aportado.
Esto te va a permitir conocer quiénes son tus compañeros, los que van a pasar contigo al siguiente módulo, porque así como sucedió en este módulo en donde se les solicitó que compartieran imágenes, en los siguientes módulos, en los foros van a trabajar en equipo. Y entonces, ¿verdad? Será importante que vayas reconociendo, identificando y estableciendo lazos respecto a la forma en la cual pues todos van trabajando. Ya que tenemos nuestra cuarta aportación, que podremos decirlo, si las organizáramos en días, pues estaríamos hablando del jueves, para dejar la última aportación en día viernes. Esto no significa que tenga que ser así, quizás por las horas de trabajo, por los tiempos que ustedes ocupan, pues puedan organizar sus aportaciones a lo mejor el martes, el jueves, el sábado y el domingo, o el miércoles, el viernes, el sábado y el domingo. El chiste es que sean 5 aportaciones. Y en la última participación, lo que les pide es que eh, elabores una conclusión de 8 a 10 renglones en la que integres tu postura en relación con este planteamiento. Dice, ¿cuáles fueron las causas de la sequía en las zonas mayas que provocaron el abandono de dichas ciudades? Y entonces sí, aquí vamos a poder explayarnos y poder decir o anotar, ¿verdad? Todo lo que nosotros pensamos al respecto de lo que ocurrió, pero ya informados, ya con un dato, no con una creencia. Acuérdense que al inicio de este módulo estuvimos trabajando y cuestionándonos, reflexionando sobre las creencias y sobre lo que tiene una base científica. Ustedes aquí ya tienen una base científica y en su redacción pueden hacer referencia a, en este texto, pues decía esto, yo pienso que las causas fueron las siguientes, ese es mi punto de vista, y entonces es así como nos podemos defender, ¿sí? Y de alguna manera podemos argumentar, a esto se le llama argumentar, cuando nosotros, ¿verdad?, sustentamos lo que decimos en algo que es válido. Cuando nosotros no podemos argumentar y otra persona nos dice, no es cierto lo que tú estás comunicando, lo que nos estás compartiendo, pues es porque no tenemos conocimientos o nos faltan conocimientos acerca de un tema o una situación. Entonces, mucho ojo con esa parte. Acuérdense que esas son la forma o esas son las indicaciones para la participación en el foro de integración. Recuerden que el día lunes yo hago una evaluación conforme a la rúbrica y si tuvieras alguna duda acerca de cómo se califica tus participaciones, aquí dice, consulta la rúbrica y si yo le doy clic en la palabra, pues inmediatamente se va a desplegar todas las indicaciones que tiene la rúbrica al respecto de sus aportaciones. Aquí nos dan algunos tips, nos dice, usa tu creatividad, sé original al momento de escribir tus aportaciones. Si tomas información de algún recurso, texto o autor, recuerda situar. Aquí también nosotros vamos a calificarles con plagio o sin plagio. Entonces, recuerden que también este es un punto muy importante que no deben olvidar. Procura que tus aportaciones generen diversidad de conocimiento, o sea que si pueden buscar más información, pues agregarla. Evita subir documentos o imágenes en el foro. Respeta las normas de comunicación virtual, que es esto de la netiqueta, y anota tus opiniones que deben de ser breves y enfocarse al tema, o sea, no salirnos de aquello que tenemos que elaborar o responder. Y la sugerencia siempre es que antes de colocar tu aportación, pues lo prepares o lo redactes en un documento aparte para que la plataforma no se cierre. En dado caso de que tú no la estés empleando, pues recuerda que tenemos poco tiempo para hacerlo. Bueno, pues por mi parte, ¿verdad? Sería todo.
Yo les deseo el mejor de los éxitos y que continúen adelante. Me ha dado gusto compartir con ustedes estos conocimientos, estas experiencias, cualquier duda que tengan estos 3 días. Recuerden cerrar, terminar. Tienen hasta el día domingo 11:59 de la noche para hacer sus entregas. Posteriormente ya no sé, eh, da ni extensión ni se apertura absolutamente nada para que podamos nosotros evaluar todo el módulo y que ustedes continúen en este proceso. En caso de que tengan alguna duda al respecto de sus calificaciones o evaluaciones, recuerden que también es importante participar con la tutora, con Jessica. Ella está muy atenta de todos sus procesos y de siempre también estar colaborando con una servidora. Ambas colaboramos, ambas lo que queremos es que ustedes pues resuelvan y sigan adelante respecto a este aprendizaje que están obteniendo. Pues les deseo el mayor de los éxitos, que terminen muy bien este módulo y muchas gracias por haber compartido conmigo estas 4 semanas. Que les vaya muy bien y nos seguimos viendo. Cuídense mucho. Hasta luego.